Bueno, en este video se va a hablar sobre tres aspectos que se consideran muy importantes en la ponencia del doctor Rubén Darío Gómez, en los cuales son epidemiología, el capitalismo y sus cambios y la salud pública. Además, se va a presentar una postura crítica frente a estos temas y se relacionarán con los temas vistos en clase. El grupo está conformado por Marcela Bayona Zapata, José Fernando Campos Zapata, Santiago López Prisco, Juan Sebastián Zapata Salgado y mi persona, Mateo Vázquez Ospina. Bueno, el primero de que voy a hablar es epidemiología. En la epidemiología surgió el estudio de las epidemias de enfermedades infecciosas, donde más adelante en la epidemiología se vuelve una disciplina científica del área de la salud, la cual integra los métodos y principios de estas ciencias para estudiar la salud y controlar las enfermedades en grupos humanos bien definidos. La epidemiología tiene un papel muy importante dentro de la salud pública. Tanto la epidemiología clínica se sirve de métodos estadísticos y el diseño de estudios apropiados para responder preguntas clínicas. Por otro lado, la salud pública aborda los problemas de salud desde la perspectiva social, buscando comprender las relaciones entre el comportamiento de los individuos que se ve afectado por el contexto y el entorno y el estado de salud de los mismos. Entonces, ambos abordajes requieren recolección continua y sistemática de datos sobre los desenlaces relevantes en salud y aportan valiosa información para la planeación, implementación y evaluación de la práctica de salud individual y pública. Teniendo en cuenta lo que nos dice el doctor Rubén Darío, hay cuatro tendencias diferentes en epidemiología que han venido dando respuesta a los problemas en salud. El primero es epidemiología social, es cuando se empieza a entender que la enfermedad es un proceso social. La epidemiología clínica, que surge cuando un grupo de epidemiólogos empieza a responder a la práctica médica clínica individual, desarrollando modelos estadísticos de observación sobre síntomas y signos. Además nos encontramos que con una epidemiología que es muy refinada en sus hipótesis. Otra es la epidemiología aplicada. Esta tiene gran fuerza en el mundo y es una de las más comunes y hace dar cuenta de lo que es los procesos de enfermedad a nivel individual y clínico. Y por último, la vigilancia epidemiológica. En este tipo de epidemiología, los epidemiólogos trabajan en diagnósticos de salud, análisis de la situación en salud, evaluación de la salud, entre otras. Y es una epidemiología que ayuda a resolver problemas urgentes. Bueno, entonces desde mi punto de vista la epidemiología sin duda alguna jugó un papel muy importante para el desarrollo del proceso de salud en la historia y donde hoy en día lo sigue teniendo, cumpliendo con funciones como definir los problemas e inconvenientes de salud importantes de una comunidad, predecir las tendencias de una enfermedad, descubrir los factores que aumentan el riesgo de contraer una enfermedad, entre muchas otras. Pues bien se sabe que la epidemiología nace aproximadamente desde el siglo XIX, donde muchos epidemiólogos, salubristas, entre otros, han ido perfeccionando y puliendo a lo largo de los años esta disciplina para generar un gran impacto en el proceso de salud de enfermedad. Sin embargo, el doctor Rubén Darío en su ponencia nos muestra diferentes estadísticas de la actualidad y un producto hasta ahora de lo que ha servido todas estas técnicas de control como es la epidemiología. Estas estadísticas que nos muestra el doctor solo reflejan datos negativos, como por ejemplo que la esperanza de vida es de 57 años en países de ingresos bajos. Todos los días mueren 21.000 niños antes de cumplir los 5 años. 100 millones de personas al año empobrecen por pagar servicios de salud, entre otros datos que sin duda alguna no quisiéramos escuchar. Como se dijo anteriormente, después de tantos años de haber surgido técnicas de control como la epidemiología y donde se ha ido supuestamente mejorando, pues las estadísticas no lo han demostrado. Entonces, ¿cuántos más años debemos de pasar para que empiece a surgir cambios positivos en la vida de todas las personas desde el aspecto de la salud? Ahora, relacionando pues con el tema del materialismo, la epidemiología social de la que nos habla Rubén Darío llega a tener una relación con el materialismo de Karl Marx, la cual nos habla de que el socialismo es un movimiento caracterizado por la lucha contra las desigualdades o para generar un cambio en la sociedad y que desde el marxismo se habla de una lucha de clases donde los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez más pobres. Según entonces lo que nos dice el doctor Rubén de la epidemiología social, es que poniendo como ejemplo el profesor Virgow, que en su época era un científico que hacía disecciones, pruebas y laboratorios, pues en otras ocasiones se encontraba en las barricadas y con la gente luchando por un cambio social, pues teniendo en cuenta esto, la epidemiología social, en buscarle más importancia a la sociedad. Bueno, para hablar ya del capitalismo como tal y todos los cambios que trajo, primero sería bueno mencionar como ciertas ideas que trajo el capitalismo consigo, que estas ideas digamos que nacieron durante el siglo XVI, pero fueron evolucionando a lo largo del tiempo y se adaptaron
a la época y a las necesidades que surgían con el capitalismo. Entonces, bueno, como bien se sabe, para este momento el capitalismo trajo consigo, digamos, la idea de que el trabajo humano era la forma más óptima de generar riqueza y que entonces dicho trabajo humano tenía que ser protegido, optimizado, estudiado y todo eso. Entonces, según el doctor Rubén Darío, cuando la riqueza de América se vuelca en España, llega una Europa donde se acumula la capital del mundo y la fuerza del trabajo es lo que genera la riqueza y así la función de la sociedad a través del Estado político se vuelve en proteger la fuerza del trabajo y como ya dije anteriormente, optimizarla, aprovecharla y todo eso. Para esto era necesario que el Estado moderno diseñara dispositivos de control como los que menciona Foucault, que los vamos a ver a continuación, al momento de hablar de poder en sus obras. Él hablaba de un periodo donde se desarrolló el comercio y surgieron nuevas formas de ejercer control sobre los individuos para llegar a ese control y proteger las riquezas que produce la fuerza de trabajo a partir de los individuos, ¿cierto? Entonces, para esta época nace la idea eh, de conocer el cuerpo, comprender sus alcances y las funciones que éste puede cumplir y así, digamos, ser conscientes de la capacidad productiva que tienen los individuos. Los mecanismos que menciona Foucault, que utiliza el Estado moderno para controlar la fuerza de trabajo, actúan de forma colectiva, o sea, todos tienen que ver dentro de sí, todos son importantes. eh, y como ya dije, surgen en el siglo XVI, luego el Renacimiento y cambian las condiciones de vida de esta época y de las épocas siguientes. Estos mecanismos serían el humanismo, que, que vendría siendo toda la parte de qué tanto valen los seres humanos, la utilidad del ser y todo esto, la ciencia moderna, que se comprende como el nacimiento de los científicos que conocemos hoy en día, la necesidad de las respuestas comprobadas por medio de la ciencia, de estudiar el porqué de las cosas de un modo científico. También está el utilitarismo, que lo comprendemos como entender que siempre hay una utilidad, un fin para todo, el actuar como tal de los seres y que esto tiene un porqué, una razón y siempre va más allá como de un porqué sí. El liberalismo, que sería pues una idea de que lo más valioso para el ser humano es la libertad, la independencia y la individualidad. Y el Estado moderno, que sería un Estado donde el poder tiene límites, a diferencia de como se veía anteriormente, donde digamos las personas que tienen el poder no pueden hacer lo que quieran y dicho poder está repartido en varias entidades. Entonces, ya en la postura crítica de todo esto, podemos empezar con una cita de Foucault donde dice que para la sociedad capitalista lo más importante era lo biopolítico, lo somático y lo corporal. Entonces, en esta cita se habla de las nuevas formas de poder, de dos dispositivos fundamentales como el poder disciplinario y la biopolítica, que son ideas que se refieren a los dispositivos de poder que se aplican a la sociedad para buscar que el cuerpo de las personas sea optimizado y produzca riquezas en mayor medida, haciendo así la medicina clínica y en general como medio de incorporación al conocimiento del cuerpo y su productividad. Todo esto cambia todas las condiciones de vida en Europa debido a que empieza a tener en cuenta todas las ideas que eran ignoradas por el feudalismo, todas estas ideas que se mencionaron anteriormente como el humanismo, el Estado moderno y todo eso. Todas esas ideas se presentaron en primera instancia pues en el siglo XVI y fueron evolucionando y es importante tener esto en cuenta para comprender como todo el proceso que se ha vivido, que no fue algo como que nació de la nada y simplemente se presentó como la necesidad de estudiar el cuerpo y las riquezas que podría producir este, sino que tuvo un proceso y, y entonces durante esta época, durante el siglo XVI, fue como la primera vez que esto se puso
en la mesa, que el tema se empezó a hablar, que estas ideas nacieron y a partir de todo esto fue que se construyó como todo lo que vino a continuación. Aspecto número 3. Salud pública. Michael Foucault afirma que la salud pública surgió en el siglo XVII como una medida para controlar a la gente. Foucault describe este proceso en 3 etapas: medicina de Estado, medicina urbana y medicina de la fuerza de trabajo. La medicina de Estado consiste en el desarrollo de una red tupida de profesionales y prácticas médicas que intervienen en el cuerpo, espacios y tratos íntimos del individuo. La medicina de Estado se entendió inicialmente como medicina de grupos y de poblaciones. Por otro lado, la medicina urbana se amplía hasta convertirse en una tecnología de ambientes y hábitats. Esta estudió los focos de enfermedades y las condiciones que favorecen la mala salubridad, la circulación del aire y el agua en espacios públicos. Además, la distribución de las redes de aprovisionamiento de agua y canales de alcantarillado. Por último, la tercera etapa de desarrollo de la medicina social se denominó medicina de la fuerza de trabajo, medicina de los pobres y obreros, desarrollada prototípicamente según Foucault en Inglaterra en el siglo XIX. La causa principal fueron las políticas. Además, algunos objetivos globales de la medicina de la fuerza de trabajo consistieron en la asistencia médica al pobre, en el control de la salud de la fuerza de trabajo, en el registro general y control de la salubridad pública. El pensamiento teórico. La salud pública se constituye poco a poco en una transdisciplina autónoma. La salud pública es la respuesta organizada de una sociedad dirigida a promover, mantener y proteger la salud de la comunidad, además de prevenir enfermedades, lesiones e incapacidad. Para concluir, el método de la salud pública debe partir de enfoques integradores y estructurales de las ciencias, la filosofía y la política, y además implica una comprensión.